¿Qué están celebrando de este inútil? Mi propia hija me dijo eso en medio de mi fiesta de jubilación, frente a todos mis amigos. En ese momento, sonreí con calma, porque ella no tenía idea de los $30 millones en mi cuenta, y no sabía cómo esa simple frase estaba a punto de terminar con su vida de lujos en segundos. El precio de la arrogancia iba a ser alto. No van a creer lo que hice después. Me llamo Jesús Romero. Tengo 68 años y pasé 45 años de mi vida en obras, entre cascos y planos. Fui un ingeniero civil honesto. No organicé una fiesta lujosa para mi jubilación. Estábamos en el jardín de mi modesta casa en México. El aire estaba lleno de la dulce paz de haberme quitado el cansancio de años. Mis nietos corrían a mi alrededor, mis viejos amigos recordaban viejos tiempos. Mi hijo Rafael se acercó, apretando mi hombro. «Estoy orgulloso de ti, papá», dijo. Justo en ese momento, estaba viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Hasta que la música paró. Mi hija Emilia había tomado el micrófono. Todos esperaban un discurso emotivo de mi arrogante pero hermosa hija. Emilia sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. «¿En serio?», dijo soltando una risa falsa. ¿Una fiesta para este hombre? La habitación se heló. Emilia continuó. ¿Qué están celebrando de este inútil que no ha logrado nada en la vida, que no nos ha dado nada más que una vida mediocre? Cada palabra era como un fragmento de vidrio clavándose en mi corazón. Pensé en cómo la había criado con tanto amor durante años, cómo trabajé incluso de noche para enviarla a las mejores escuelas. Pasé mi mirada por la multitud. Vi la vergüenza en los rostros de mis amigos, pero yo solo sonreí, porque Emilia no lo sabía. Ella no entendía por qué nunca me importaron los autos de lujo o los relojes caros. Ella no sabía que yo no confiaba en el dinero. Y lo más importante, no sabía que mi querido jefe, Don Ramsley, quien falleció el año pasado, me había dejado una fortuna de $30 millones por mi honestidad y respeto. Don Ramsley siempre me decía, «Jesús, eres el hombre más rico del mundo, porque no eres esclavo del dinero». Y al dejarme la herencia, me puso una sola condición. Mis ojos se posaron en Rafael. Miraba a su hermana con furia. Sus ojos se volvieron hacia mí, suplicando como si dijeran, «No hagas nada, papá». Rafael quería que mantuviera la calma. Pero había algo más que Emilia no sabía. Esa última instrucción que Don Ramsley me dio al dejarme el dinero. Y en ese momento, entendí que había llegado el momento de cumplir esa instrucción. Esto era mucho más que una herencia. Esta era la lección más grande que la arrogancia y la ingratitud recibirían. Emilia dejó caer el micrófono sobre la mesa con un golpe seco y dramático, como si acabara de pronunciar el discurso más brillante de su vida. Algunas personas tosieron incómodamente, otras miraban sus zapatos como si fueran lo más interesante del mundo. Mi viejo amigo Tomás, quien había trabajado conmigo durante 30 años en las obras más difíciles, apretó los puños sobre la mesa. Podía ver que quería decir algo, pero respetaba demasiado mi silencio como para intervenir. Emilia caminó hacia su esposo Ricardo, quien estaba recargado en la pared con esa sonrisa arrogante que siempre me había molestado. Él la rodeó con su brazo y le susurró algo al oído que la hizo reír. Ese hombre nunca había trabajado un día honesto en su vida. Vivía del dinero que mi hija había heredado de su madre, mi difunta esposa María, que en paz descanse. María habría sentido tanta vergüenza de lo que nuestra hija se había convertido. Recordé el día en que Emilia me presentó a Ricardo hace 7 años. Yo acababa de volver de una obra en Monterrey, cubierto de polvo y cansancio. Ricardo me dio la mano con esa sonrisa falsa y dijo algo que nunca olvidaré. «Así que usted es el famoso Jesús Romero del que tanto he escuchado», dijo, mirando mis manos callosas con desprecio apenas disimulado. Emilia me ha contado todo sobre su humilde profesión. Desde ese día, supe exactamente qué tipo de hombre era, y sabía exactamente qué tipo de ideas estaba plantando en la cabeza de mi hija.
Rafael se acercó a mí con 2 vasos de agua. Me entregó uno y bebió del otro. Sus ojos nunca dejaron de observar a su hermana. «Papá», susurró en voz baja para que nadie más pudiera escuchar. «Déjalo ir. Ella no sabe lo que dice. Siempre ha sido así desde que se casó con ese imbécil». Pero yo sabía que Rafael estaba equivocado. Emilia sí sabía lo que decía. Cada palabra había sido calculada, cada insulto había sido planeado. Esto no era un arrebato emocional, esto era un mensaje. Un mensaje que decía claramente que ella me consideraba un fracaso, un peso muerto, alguien que no merecía respeto. Bebí el agua lentamente, saboreando el momento, porque sabía que todo estaba por cambiar. En el bolsillo interior de mi chaqueta llevaba un sobre. Dentro de ese sobre había un documento que Don Ramsley me había entregado personalmente 3 días antes de su muerte el año pasado. Recordaba ese día como si fuera ayer. Estaba en el hospital, sentado junto a la cama de Don Ramsley. Él había sido más que un jefe para mí. Había sido un mentor, un amigo, casi como un padre. Trabajé para él durante 20 años, desde que era un simple capataz hasta convertirme en su ingeniero de confianza. Don Ramsley tenía una fortuna inmensa construida durante décadas en el negocio de la construcción. Tenía 3 hijos, pero ninguno de ellos había heredado su ética de trabajo. Pasaban su tiempo en yates y fiestas, esperando que el viejo muriera para quedarse con su dinero. «Jesús», me había dicho con voz débil pero firme, «he tomado una decisión que mis hijos van a odiar, pero que sé es la correcta». Sacó un sobre de debajo de su almohada. «Aquí está todo, $30 millones. Una parte pequeña la ahorraste tú mismo con las bonificaciones que te di durante años, pero la mayor parte es mi regalo para ti. Porque en 40 años de hacer negocios, tú eres el único hombre que jamás me robó un centavo, que jamás me mintió, que jamás puso su interés por encima de hacer las cosas bien». Yo había intentado rechazarlo. «Don Ramsley, no puedo aceptar esto. Usted tiene familia». Él había sonreído con tristeza. «Familia que solo me ve como una cuenta bancaria. Pero tú, Jesús, tú me viste como un ser humano. Me respetaste cuando todos los demás solo calculaban cuánto tiempo me quedaba de vida». Entonces me agarró la mano con fuerza. «Pero hay una condición, una sola condición que debes cumplir». Me incliné para escucharlo mejor. «Durante 1 año después de mi muerte, no le dirás a nadie sobre este dinero. Vivirás como siempre has vivido, y observarás a tu familia. Observarás quién te valora por quien eres, no por lo que tienes. Y al final de ese año, decidirás a quién dejarle esta fortuna cuando tú partas. No tiene que ser tu familia. Puede ser una obra de caridad, puede ser un extraño en la calle, pero debe ser alguien que entienda el verdadero valor de las cosas». Había asentido, sin entender completamente la profundidad de su prueba. «Y hay algo más», había añadido Don Ramsley. «Si en algún momento durante ese año alguien te humilla públicamente, alguien de tu propia sangre te desprecia por lo que aparentas ser, ahí es cuando actúas. Ahí es cuando revelas la verdad, porque ese momento te dirá todo lo que necesitas saber sobre el carácter de esa persona». Ahora, de pie en mi jardín, con el eco de las palabras crueles de mi hija aún resonando en el aire, entendí que ese momento había llegado. El año casi había terminado, y Emilia acababa de mostrarle a todos exactamente quién era. Miré a Rafael, quien todavía me observaba con preocupación. Luego miré a mis 2 nietos que estaban con él, Sofía de 8 años y Miguel de 10. Ellos habían escuchado todo. Podía ver la confusión en sus rostros, preguntándose por qué su tía había dicho cosas tan horribles sobre su abuelo. Emilia se acercó a la mesa donde estaba el pastel de celebración. Lo miró con desdén, y luego me miró a mí. «Bueno, papá», dijo con voz alta para que todos escucharan. «Supongo que ahora vivirás de tu miserable pensión, apenas suficiente para mantener esta casita. Espero que no esperes que Ricardo y yo te mantengamos en tu vejez». Ricardo rió entre dientes detrás de ella. La gente empezó a murmurar.
Algunos de mis amigos se levantaron, claramente ofendidos y listos para irse. No podían creer lo que estaban presenciando, pero yo levanté mi mano pidiéndoles silencio. «Emilia», dije con voz tranquila pero firme, ¿has terminado? Ella cruzó los brazos. ¿Por qué? ¿Vas a darme otro de tus aburridos sermones sobre el valor del trabajo honesto y la humildad? Por favor, ahórratelo. Ya lo he escuchado suficientes veces. Sonreí y saqué el sobre de mi bolsillo. No, hija, no voy a darte un sermón. Voy a darte una lección que nunca olvidarás. Los ojos de Emilia se fijaron en el sobre con curiosidad y algo de burla. ¿Qué es eso? ¿Tu testamento? ¿Vas a dejarme tu vieja camioneta y tus herramientas oxidadas? Las risas de Ricardo llenaron el silencio que siguió, pero nadie más reía. Abrí el sobre lentamente, disfrutando cada segundo de anticipación. Podía sentir los ojos de todos en la habitación clavados en mí. Rafael se había acercado un paso más. Su expresión había cambiado de preocupación a curiosidad intensa. Saqué el primer documento. Era un extracto bancario. Lo desdoblé con cuidado deliberado y lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo, aunque desde la distancia nadie podía leer los números. Dije con voz clara y fuerte, es el extracto de mi cuenta bancaria. La cuenta que he mantenido en secreto durante el último año, tal como me lo pidió Don Ramsley antes de morir. El nombre de Don Ramsley provocó un murmullo inmediato. Todos en la ciudad conocían a Don Ramsley, el magnate de la construcción que había fallecido el año anterior. Su funeral había sido uno de los eventos más grandes que México había visto en años. Emilia frunció el ceño. ¿Don Ramsley? ¿Qué tiene que ver tu viejo jefe con esto? Caminé hacia el centro del jardín, donde todos podían verme claramente. Rafael me seguía como una sombra protectora. Don Ramsley me dejó una herencia, dije simplemente, una herencia considerable. Ricardo soltó una risa burlona. Claro, seguro te dejó su reloj o algo así. ¿Qué motivo? Ignoré su comentario y continué. Me dejó $30 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película. Nadie se movía, nadie respiraba. Podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de los árboles. Emilia fue la primera en reaccionar. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz temblaba ligeramente. «Es imposible. Don Ramsley tenía hijos propios». «Tiene razón», dije. «Tenía 3 hijos. 3 hijos que pasaron los últimos 10 años de su vida esperando que muriera para poder dividir su fortuna. 3 hijos que nunca lo visitaban excepto cuando necesitaban dinero. 3 hijos que contrataron abogados para tratar de declararlo mentalmente incompetente para poder tomar control de sus activos mientras aún vivía. Tomás, mi viejo amigo, se levantó de su silla. «Recuerdo eso», dijo en voz alta. «Salió en las noticias. Fue un escándalo enorme». Asentí. Don Ramsley estaba desconsolado. El hombre había construido un imperio desde cero y su propia familia lo trataba como un obstáculo. Así que cambió su testamento. Dejó pequeñas sumas para sus hijos, suficiente para vivir cómodamente pero no extravagantemente. Y el resto, la parte del león de su fortuna, me la dejó a mí. Emilia sacudió la cabeza violentamente. No, esto es ridículo. ¿Por qué te dejaría toda esa cantidad a ti? ¿Por qué? Dije mirándola directamente a los ojos. Yo fui la única persona en su vida que lo valoró por quien era, no por lo que tenía, porque trabajé con él durante 20 años y nunca le robé un centavo. Porque cuando estuvo en el hospital muriendo, yo era el único que estaba ahí todas las noches, leyéndole el periódico, manteniéndolo al tanto de sus proyectos, tratándolo con dignidad. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos mientras recordaba esos últimos días con Don Ramsley, porque cuando me ofreció bonificaciones que yo no había pedido, yo las invertí sabiamente en lugar de desperdiciarlas, porque cuando me preguntó qué quería como regalo de Navidad, yo le pedí que donara a un orfanato en lugar de darme algo a mí. Rafael había comenzado a sonreír,
comprendiendo finalmente por qué yo había permanecido tan calmado ante los insultos de su hermana. Emilia, por otro lado, se había puesto pálida. Ricardo había dejado de sonreír y ahora miraba el documento en mis manos con avaricia apenas disimulada. «¿Pero hay más?», continué, sacando otro documento del sobre. «Don Ramsley me puso una condición, una prueba, si quieren llamarla así. Me pidió que no le dijera a nadie sobre el dinero durante 1 año. Me pidió que viviera exactamente como había vivido siempre, observando cómo me trataba la gente cuando pensaban que no tenía nada. Miré alrededor del jardín, a todos mis amigos que habían venido a celebrar conmigo, a pesar de no esperar nada más que buena comida y compañía. Me pidió que prestara atención a quién me valoraba por quien soy, no por lo que tengo. Y me dijo que si alguien, especialmente alguien de mi propia familia, me humillaba públicamente durante ese año, ese sería el momento de revelar la verdad». Emilia dio un paso atrás, como si mis palabras fueran golpes físicos. «Papá, yo solo estaba bromeando». «No», la interrumpí con firmeza. «No estabas bromeando, Emilia. Has dejado muy claro durante años lo que piensas de mí. Has criticado mi casa, mi camioneta, mi ropa. Has comparado mi vida con la de tus amigos ricos y me has encontrado deficiente. Le has dicho a tus hijos que no sean como su abuelo, que no terminen siendo un simple trabajador como yo». Sofía, mi nieta, comenzó a llorar. Rafael la abrazó contra su pecho, susurrando palabras de consuelo. «Pero la verdad», continué, mi voz creciendo más fuerte, «es que yo elegí vivir modestamente. Elegí no comprar cosas lujosas porque no las necesitaba. Elegí mantener mi vieja camioneta porque funciona perfectamente. Elegí quedarme en esta casa porque está llena de recuerdos de tu madre, de cuando ustedes eran niños, de cuando éramos felices». Emilia abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. «Don Ramsley me dejó este dinero», dije, sosteniéndolo en alto, «y me dejó libre para hacer con él lo que quisiera. Me pidió que lo diera a alguien que entendiera el verdadero valor de las cosas, alguien que hubiera demostrado carácter, integridad y amor genuino». Me volví hacia Rafael, quien me miraba con ojos brillantes de emoción. «Rafael», dije, y mi voz se suavizó, «tú has estado a mi lado siempre. Cuando tu madre murió, tú fuiste quien me sostuvo mientras yo lloraba. Cuando tuve ese accidente en la obra hace 5 años, tú dejaste tu trabajo por 2 meses para cuidarme. Nunca me has pedido nada, nunca has esperado nada, pero siempre has dado todo». Rafael comenzó a sacudir la cabeza. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Papá, no tienes que...». «Sí, tengo que hacerlo», dije firmemente. «Porque tú eres exactamente el tipo de hombre que don Ramsley esperaba que encontrara. El tipo de hombre que yo traté de ser toda mi vida. El tipo de hombre que este mundo necesita más». Emilia finalmente encontró su voz. «No puedes hacer esto, soy tu hija. Tengo derecho a ese dinero». Me volví hacia ella, y por primera vez en mi vida, dejé que viera la decepción completa en mis ojos. «Tienes razón, Emilia. Eres mi hija. Y por eso esto me duele más de lo que puedas imaginar. Pero los derechos se ganan, no se heredan automáticamente. Y tú, mi querida hija, acabas de demostrar frente a todos que no entiendes nada sobre el respeto, la gratitud o el amor familiar». Ricardo dio un paso adelante. Su cara estaba roja de ira. «Esto es absurdo. No puedes desheredar a tu propia hija solo porque dijo algunas palabras en un momento de...». «¿De qué?», lo interrumpí bruscamente. «¿De honestidad?». Porque eso es lo que fue, Ricardo. Emilia finalmente dijo en voz alta lo que ha estado pensando durante años. «¿Y tú?, quien ha estado envenenando su mente contra mí desde el día que entraste en esta familia. No tienes voz ni voto en esta conversación». Ricardo abrió la boca para responder, pero Tomás se levantó de su silla. Mi viejo amigo, quien medía casi 2 metros, y todavía tenía los músculos de décadas trabajando en construcción, se cruzó de brazos y miró a Ricardo con una expresión que no dejaba lugar a discusión.
Ricardo cerró la boca y dio un paso atrás. Emilia se volvió hacia su hermano. Rafael, di algo. Dile que esto es una locura. Somos hermanos. Deberíamos compartir todo. Rafael la miró con una mezcla de pena y decepción. Emilia, hace 3 años cuando papá estaba en el hospital después de su accidente, ¿sabes cuántas veces lo visitaste? Una vez. Una sola vez en 2 meses. Y solo viniste porque tu esposo necesitaba que papá firmara unos documentos sobre la herencia de mamá. Emilia abrió la boca para protestar, pero Rafael continuó. Y cuando viniste, te quedaste exactamente 15 minutos. Sé por qué cronometré. Entraste, pusiste los papeles frente a él, esperaste a que firmara, y te fuiste. Ni siquiera le preguntaste cómo se sentía. Ni siquiera le trajiste flores. Las palabras de Rafael cayeron como bombas en el jardín silencioso. Algunos de mis amigos asentían, recordando aquellos días difíciles. Mientras tanto, continuó Rafael, su voz temblando de emoción contenida. Yo estaba ahí cada noche, alimentándolo cuando no podía sostener la cuchara, leyéndole cuando no podía alcanzar sus lentes, limpiando cuando no podía ir al baño por sí mismo. Se detuvo, limpiándose los ojos, y papá nunca se quejó. Nunca dijo una palabra mala sobre ti. Siempre te defendía cuando yo mencionaba tu ausencia. Decía que estabas ocupada, que tenías tu propia vida, pero yo sabía la verdad, y él también la sabía. Emilia estaba llorando ahora, pero no estaba seguro si era por remordimiento genuino o por la realización de lo que acababa de perder. Eso no es justo, sollozó. Yo tenía responsabilidades, tenía mi propia familia que atender. Como todos nosotros. Intervino María Elena, una de las amigas de mi difunta esposa, levantándose de su silla. Yo también tengo familia, Emilia, pero encontré tiempo para visitarlo. Tu padre trabajó hombro a hombro con mi esposo durante 30 años. Cuando mi esposo murió hace 10 años, tu padre fue quien pagó su funeral porque nosotros no teníamos dinero. ¿Lo sabías? Probablemente no, porque nunca preguntaste sobre esas cosas. Otros amigos comenzaron a levantarse, uno por uno, compartiendo historias que yo había olvidado o que pensé que nadie recordaba. Tu padre me prestó dinero cuando mi hija necesitó una operación, dijo Antonio, otro viejo amigo. Me dijo que se lo devolviera cuando pudiera, sin intereses. Me tomó 5 años, pero nunca me presionó ni una sola vez. Cuando mi casa fue dañada en el terremoto del 2017, añadió Carmen, tu padre vino con su equipo y la reparó gratis. Trabajó fines de semana enteros sin cobrar un peso. Una por una, las historias salieron a la luz. Historias de bondad, de generosidad, de un hombre que vivía modestamente no porque no tuviera dinero, sino porque prefería usar sus recursos para ayudar a otros. Emilia se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Ricardo la rodeó con su brazo, pero incluso él parecía incómodo ahora, dándose cuenta de que la habitación entera estaba en mi contra. Respiré profundamente, sintiendo el peso de todo lo que estaba por decir. Emilia, hay algo más que necesitas saber. Algo que tu madre me hizo prometer que nunca te diría a menos que fuera absolutamente necesario. Ella levantó la vista, su maquillaje corrido por las lágrimas. Cuando tu madre estaba muriendo de cáncer hace 8 años, comencé, y mi propia voz se quebró con la memoria. Sus últimos días fueron los más dolorosos que he presenciado. Ella quería tratamientos experimentales que no estaban cubiertos por el seguro. Tratamientos que costaban cientos de miles de pesos. Rafael me miró sorprendido. Incluso él no sabía toda la historia. Vendí todo lo que tenía de valor. Las acciones que había estado guardando, los bonos, incluso el terreno que tu abuelo me había dejado. Pero no fue suficiente. Necesitaba más dinero, rápido. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, pero no me importaba. Fui a ver a don Ramsley. Le expliqué la situación. Y ese hombre, ese gran hombre, me dio un préstamo de 500,000 pesos sin hacerme firmar un solo papel. Me dijo que se lo pagara cuando pudiera,
que no me preocupara por los intereses. Emilia sollozaba abiertamente ahora. Los tratamientos le dieron a tu madre 6 meses adicionales. 6 meses preciosos donde pudo ver a Rafael graduarse de la universidad. 6 meses donde pudo conocer a su primera nieta, Sofía. 6 meses donde pudimos decir todo lo que necesitábamos decirnos. Miré a Emilia directamente. Pero tú no estuviste ahí para esos 6 meses, Emilia. Viniste al funeral, lloraste apropiadamente, y luego te fuiste. Nunca preguntaste cómo había pagado por todo. Nunca te preguntaste por qué estaba viviendo tan modestamente después. Asumiste que simplemente era un viejo tonto que nunca había podido hacer nada con su vida. El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberse cortado con un cuchillo. Pasé los siguientes años pagando ese préstamo, continué. Cada peso que ganaba, cada bonificación, iba directamente a pagarle a don Ramsley. Me tomó 7 años, pero finalmente lo pagué todo. Y cuando lo hice, don Ramsley me invitó a su oficina. Pensé que solo quería felicitarme. Sonreí tristemente ante el recuerdo. Pero en cambio, me dio un sobre. Dentro había un cheque por la cantidad exacta que le había pagado durante esos 7 años, más los intereses que nunca me cobró. Me dijo que había sido una prueba, que quería ver si yo era realmente el hombre de integridad que él pensaba que era. Y cuando pasé esa prueba, me dio el dinero de vuelta y me dijo que lo invirtiera sabiamente. Rafael se había sentado en una silla, abrumado por la revelación. Sofía y Miguel estaban a su lado escuchando la historia de su abuelo con ojos muy abiertos. Saqué otro documento del sobre. Este era diferente. Estaba en papel oficial con sellos y firmas. Este es el testamento de don Ramsley, dije, mostrándolo a todos. Fue ejecutado hace 13 meses, 2 semanas antes de su muerte. En él, especifica que los $30 millones deben ser distribuidos según mi criterio, pero solo después de completar la prueba del año de silencio. Miré a Emilia, quien ahora estaba sentada en una silla, su cuerpo encorvado en derrota. Don Ramsley era un hombre sabio. Él sabía que el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Me dijo que observara cómo me trataban mis seres queridos cuando pensaban que no tenía nada que ofrecerles, excepto mi compañía y mi amor. Me dijo que eso me diría todo lo que necesitaba saber. Me acerqué a Rafael y puse mi mano en su hombro. Rafael, tú pasaste esa prueba con honores. Nunca me preguntaste por dinero. Cuando necesité ayuda, la diste sin esperar nada a cambio. Criaste a tus hijos para que respetaran a su abuelo, no por lo que tenía, sino por quién era. Rafael me abrazó fuertemente. Su cuerpo temblaba con la emoción. Te amo, papá, susurró en mi oído. Siempre lo he hecho. Nunca necesité dinero para eso. Nos separamos y me volví nuevamente hacia Emilia. Pero tú, Emilia, fallaste esa prueba de la manera más espectacular posible. No solo me despreciaste en privado, sino que elegiste humillarme públicamente en el día de mi jubilación, frente a las personas que me han apoyado durante décadas. Ricardo se levantó abruptamente. Esto es ridículo. ¿Vas a dejar que un momento de descuido arruine la relación con tu hija? Emilia estaba molesta. Dijo cosas que no quería decir. Todos lo hacemos. Me reí, pero no había humor en ello. Ricardo, un momento de descuido no produce el tipo de desprecio que vi en los ojos de mi hija. Ese nivel de desdén se cultiva durante años. Se alimenta con comparaciones constantes, con vergüenza de tus raíces, con el deseo de aparentar ser algo que no eres. Miré a Emilia otra vez. Recuerdo cuando tenías 10 años. Te llevé a una obra donde estaba trabajando. Estabas fascinada con las grúas, con los planos, con cómo un edificio se levantaba del suelo. Me dijiste que querías ser ingeniera como tu papá. Estabas tan orgullosa de mí. Las lágrimas corrían por el rostro de Emilia mientras recordaba. Pero entonces creciste. Fuiste a la universidad, conociste gente con dinero, y de repente tu padre trabajador se convirtió en una vergüenza. Recuerdo el día de tu graduación. Todos tus amigos estaban ahí con sus padres en trajes caros y autos lujosos.
Yo llegué en mi camioneta, con mi mejor traje que había comprado en una tienda de descuento. Vi la vergüenza en tu cara cuando me viste llegar. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Pero aún así sonreí, te abracé, te dije lo orgulloso que estaba, porque eso es lo que hacen los padres, Emilia. Amamos a nuestros hijos incluso cuando no nos corresponden ese amor. Emilia se levantó de su silla tambaleándose ligeramente. Papá, lo siento mucho. No sabía... ¿No entendía? No sabías que tenía dinero. La corregí suavemente. Eso es lo que no sabías. Pero conocías mi carácter. Conocías mi historia. Conocías todo lo que había hecho por ti, por tu madre, por esta familia, y aún así elegiste verme como un fracaso. Respiré profundamente, preparándome para lo que venía después. Pero aquí está la cosa, Emilia. Yo no soy un hombre vengativo. Tu madre no hubiera querido que lo fuera. Así que esto es lo que voy a hacer. Saqué otro documento del sobre. Este era el que había preparado la noche anterior con mi abogado. Este es mi testamento revisado. En él, dejo $25 millones a Rafael. Él los usará para asegurar el futuro de sus hijos, para invertir en su negocio y para ayudar a las personas que lo necesiten, tal como yo he tratado de hacer. Rafael comenzó a protestar, pero lo detuve con un gesto. Dejo $2 millones para establecer una fundación en nombre de tu madre, María. La fundación ayudará a familias que no pueden pagar tratamientos médicos para sus seres queridos, tal como Don Ramsley me ayudó. Podía ver a María Elena y otros amigos de mi esposa comenzar a llorar, tocados por el gesto. Dejo $1 millón distribuido entre mis amigos y compañeros de trabajo que me han mostrado lealtad y amistad verdadera a lo largo de los años. Antonio, Tomás, Carmen y todos los demás recibirán suficiente para vivir cómodamente sus últimos años. Los mencionados estaban en shock, incapaces de creer lo que estaban escuchando. Y para ti, Emilia, hice una pausa, viendo cómo ella contenía el aliento con esperanza. Te dejo exactamente lo que tú pensabas que tenía antes de esta conversación. Nada. El grito de angustia de Emilia atravesó el aire. Ricardo comenzó a gritar sobre impugnaciones legales y derechos de herencia, pero lo ignoré. Sin embargo, continué, levantando mi voz sobre el caos. Hay una manera de cambiar esto. Emilia levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados de llorar. ¿Qué quieres decir? Los últimos $2 millones, dije lentamente. Están reservados para ti, pero no te los voy a dar ahora. No te los voy a dar mañana, ni siquiera te los voy a dar el próximo año. Caminé hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Vas a tener que ganártelos, Emilia. Vas a tener que demostrarme, a ti misma y a todos aquí, que entiendes el verdadero valor de las cosas. Ricardo soltó una risa amarga. Esto es manipulación. No puedes condicionar el amor así. Me volví hacia él, mi paciencia finalmente agotándose. Ricardo, el amor incondicional es lo que me ha mantenido esperando durante años a que mi hija volviera a ser la niña que solía ser. Pero el respeto se gana, y Emilia va a tener que aprender eso. Miré a Emilia nuevamente. Aquí están las condiciones. Durante los próximos 2 años, vas a trabajar, un trabajo real, donde uses tus manos y tu espalda. No quiero que uses tu título universitario para conseguir un trabajo de oficina cómodo. Quiero que entiendas cómo es trabajar por cada peso que ganas. Emilia me miraba con incredulidad. Segundo, continué, vas a venir a visitarme cada domingo, no por 15 minutos, por el día entero. Vamos a cocinar juntos, vamos a hablar, vamos a reconstruir la relación que dejamos morir. Tercero, vas a trabajar como voluntaria en un comedor social al menos una vez por semana. Quiero que veas a las personas que tienen menos que nosotros, que entiendas que el dinero no define el valor de una persona. Y finalmente, mi voz se suavizó. Vas a ir a terapia, sola y también con Ricardo, porque necesitas entender de dónde vino todo este desprecio, toda esta vergüenza. Y necesitas decidir si realmente quieres cambiar o si solo quieres el dinero.
El jardín estaba en completo silencio mientras todos procesaban mis palabras. Emilia me miraba como si nunca me hubiera visto antes, como si en ese momento finalmente estuviera viendo a su padre por primera vez en años. Si haces todas estas cosas, dije, mi voz casi un susurro ahora. Si después de 2 años puedes mirarme a los ojos y decirme que entiendes por qué lo que dijiste hoy estuvo mal, no porque perdiste dinero, sino porque lastimaste a alguien que te ama incondicionalmente, entonces los 2 millones serán tuyos. Las lágrimas brotaban de los ojos de Emilia, pero esta vez eran diferentes. Había algo más en ellas, algo que se parecía al remordimiento genuino. Pero papá, susurró, no sé si puedo. Ricardo y yo estamos acostumbrados a un cierto estilo de vida. Entonces tendrás que ajustarte, dije firmemente. Tal como millones de personas lo hacen cada día. Tal como yo lo hice durante años mientras construía un futuro para mi familia. Tal como Don Ramsley lo hizo cuando comenzó con nada más que un sueño y una pala. Ricardo dio un paso adelante. Su cara era una máscara de furia contenida. Esto es absurdo. No voy a dejar que humilles a mi esposa de esta manera. Me volví hacia él con una mirada fría. Ricardo, déjame ser muy claro sobre algo. Tú no tienes voz ni voto en esto, pero ya que insistes en hablar, déjame decirte lo que pienso de ti. Di un paso hacia él, y a pesar de ser casi 20 años mayor, él retrocedió. Desde el día que entraste en esta familia, has sido como un parásito. Has vivido del dinero que la madre de Emilia dejó, un dinero que vino de la póliza de seguro de vida que yo pagué fielmente durante 30 años. No has trabajado un día completo en los últimos 5 años. Te la pasas en campos de golf y clubes privados, gastando dinero que ni siquiera ganaste. Los amigos en el jardín murmuraban su acuerdo. Todos sabían la reputación de Ricardo. Pero lo peor de todo, continué, mi voz creciendo más intensa, es que has llenado la cabeza de mi hija con veneno. Le has hecho creer que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria, por la marca de su auto, por el código postal donde vive. Has convertido a mi hija en alguien que su propia madre no reconocería. Ricardo abrió la boca para responder, pero Tomás se puso de pie detrás de él, cruzando sus brazos masivos. El mensaje era claro. Sería mejor que Ricardo se quedara callado. Me volví hacia Emilia nuevamente. Tienes una decisión que tomar, hija mía. Puedes irte ahora mismo con tu orgullo herido y tu esposo inútil, y vivir el resto de tu vida sabiendo que dejaste que la avaricia destruyera tu relación con tu padre. O puedes quedarte, aceptar mis condiciones, y trabajar para reconstruir lo que se ha roto. Emilia miró a Ricardo, luego a mí, luego a su hermano. Rafael le hizo un gesto con la cabeza, animándola silenciosamente a tomar la decisión correcta. Finalmente, Emilia habló, su voz apenas audible. Papá, yo necesito tiempo para pensar. Asentí. Tienes una semana. Después de eso, el testamento se ejecuta tal como está escrito ahora, con o sin ti. Emilia asintió débilmente, las lágrimas aún corriendo por su rostro. Ricardo la agarró del brazo, intentando guiarla hacia la salida, pero ella se resistió. Espera, dijo soltándose de su agarre. Caminó hacia mí lentamente. Cada paso parecía requerir un esfuerzo tremendo. Cuando llegó frente a mí, cayó de rodillas. Papá, sollozó. Lo siento tanto. No sabía, no entendía. Yo solo. Se derrumbó en llanto. Su cuerpo temblaba con sollozos que venían de lo más profundo de su ser. Me arrodillé junto a ella, ignorando el dolor en mis viejas rodillas, y la abracé. Lo sé, mi niña, susurré en su oído. Lo sé, pero saber no es suficiente. Tienes que cambiar, tienes que ser mejor. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad, padre e hija, tratando de encontrar el camino de vuelta el uno al otro, a través de años de dolor y malentendidos. Finalmente, Emilia se levantó, limpiándose la cara con las manos. Me miró con ojos que parecían más claros de lo que habían estado en años.
Acepto tus condiciones, dijo con voz temblorosa pero firme. Haré todo lo que pidas. Trabajaré, vendré los domingos, seré voluntaria, iré a terapia, lo haré todo. Ricardo explotó. ¿Qué? Emilia, no puedes estar hablando en serio. No vamos a... ¡Cállate! Emilia se volvió hacia él con una ferocidad que nunca había visto en ella. Tú cállate, Ricardo. He estado escuchándote durante demasiado tiempo. He dejado que tus valores superficiales reemplacen los que mis padres me enseñaron. Pero se acabó. Ricardo la miraba con la boca abierta, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Mi padre tiene razón sobre ti, continuó Emilia, su voz creciendo más fuerte con cada palabra. Eres un parásito. Has estado viviendo de mi herencia mientras me decías que no era suficiente, que necesitábamos más, que mi padre era un fracaso porque no podía darnos más. Se quitó su anillo de bodas y lo sostuvo frente a ella. Este anillo representa un matrimonio que ha estado muerto durante años. Un matrimonio construido sobre valores falsos y amor condicional. Ricardo extendió la mano. Su cara había perdido todo su color. Emilia, no hagas esto. Piensa en lo que estás diciendo. Ya he pensado suficiente, dijo ella, y dejó caer el anillo en su mano. Quiero el divorcio, Ricardo, y no quiero nada de ti. Puedes quedarte con la casa, con los autos, con todo, porque al final nada de eso importa. El jardín estalló en murmullos y exclamaciones. Nadie había esperado este giro, ni siquiera yo. Rafael estaba de pie ahora, mirando a su hermana con una mezcla de asombro y orgullo. Emilia se volvió hacia mí, las lágrimas aún corriendo pero con una expresión diferente en su rostro, algo que se parecía a la paz. Papá, comenzaré mañana. Buscaré un trabajo, cualquier trabajo, y vendré el domingo para nuestra primera comida juntos en años. Me acerqué a ella y la abracé nuevamente. Estoy orgulloso de ti, hija mía. Este es el primer paso de un viaje largo, pero estarás bien. Ricardo había retrocedido hacia la salida del jardín, el anillo aún en su mano. Su expresión era de shock total. Esto no ha terminado, farfulló débilmente. Mi abogado. Tu abogado no puede hacer nada, dijo una voz desde la entrada del jardín. Todos nos volvimos para ver a un hombre mayor en un traje impecable caminando hacia nosotros. Era licenciado Méndez, el abogado de don Ramsley y ahora el mío. El licenciado Méndez caminó con pasos seguros hasta el centro del jardín. Llevaba un maletín de cuero que colocó sobre la mesa donde estaba el pastel intacto. Buenas tardes a todos. Saludó con voz profesional pero amable. Lamento interrumpir esta celebración, pero el señor Romero me pidió que estuviera presente en caso de que surgiera alguna complicación. Miró directamente a Ricardo, quien había palidecido aún más si eso era posible. Señor Ricardo Salazar, dijo Méndez, sacando un documento de su maletín. Estoy aquí para informarle que si intenta impugnar el testamento del señor Romero, o si intenta de alguna manera interferir con las disposiciones que ha establecido, enfrentará consecuencias legales severas. Ricardo soltó una risa nerviosa. No pueden amenazarme así. Tengo derechos. Mi esposa tiene derechos. ¿Su esposa? Corrigió Méndez con una sonrisa fría. Acaba de solicitar el divorcio frente a múltiples testigos. Y en cuanto a sus derechos, señor Salazar, déjeme ser muy claro. Usted no tiene ninguno sobre el patrimonio del señor Romero. Méndez desplegó varios documentos sobre la mesa. Estos son los registros financieros de la familia Romero. Como puede ver, cada peso que la difunta María Romero dejó a su hija Emilia ha sido documentado meticulosamente. Ese dinero era exclusivamente de Emilia, heredado de su madre, y usted no tiene ningún reclamo legal sobre él en caso de divorcio. Ricardo dio un paso hacia adelante, intentando ver los documentos. Pero somos una sociedad conyugal. Una sociedad conyugal que terminó el momento en que su esposa le devolvió su anillo, interrumpió Méndez. Y debo agregar que tengo documentación extensa de cómo usted ha gastado el dinero de la señora Emilia en los últimos 7 años.
gastando en lujos personales, deudas de juego que pensó que nadie sabía, y una amante en Guadalajara que ha estado manteniendo durante los últimos 3 años. El jardín completo quedó en silencio absoluto. Emilia se tambaleó como si hubiera sido golpeada físicamente. ¿Qué?, susurró, mirando a Ricardo con ojos muy abiertos. Ricardo comenzó a retroceder hacia la salida. Eso es una mentira. No pueden probar. Méndez sacó una carpeta gruesa del maletín. Puedo probar todo, señor Salazar. Tengo fotografías, registros de transferencias bancarias, recibos de hotel y declaraciones de testigos. Don Ramsley, que en paz descanse, era muy meticuloso cuando se trataba de proteger a las personas que amaba. Miró a Emilia con expresión compasiva. Señora Emilia, su padre me contrató hace 6 meses para investigar a su esposo. Él sospechaba que algo no estaba bien, y lamentablemente sus sospechas eran correctas. Emilia se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas brotaban con fuerza renovada. Rafael inmediatamente fue a su lado, rodeándola con su brazo. Lo siento tanto, hermanita, susurró. Debería haberte dicho algo hace mucho tiempo. Emilia lo miró confundida. ¿Tú lo sabías? Rafael asintió miserablemente. Lo sospechaba. Lo vi un par de veces con otra mujer, pero no tenía pruebas, y pensé que tal vez estaba equivocado. Debí haberte dicho algo de todos modos. Me acerqué a mis hijos y los envolví a ambos en un abrazo. No es tu culpa, Rafael. A veces las personas necesitan descubrir la verdad por sí mismas. Miré a Ricardo, quien ahora estaba completamente acorralado. Tomás y otros 2 de mis amigos se habían movido para bloquear la salida del jardín. Ricardo, dije con voz tranquila pero firme. Tienes 2 opciones. Puedes cooperar con el divorcio, firmar todos los papeles sin pelear y desaparecer de nuestras vidas para siempre. O puedo hacer que el licenciado Méndez presente toda esta evidencia en un juicio público muy vergonzoso. Ricardo miró alrededor desesperadamente, buscando alguna salida, algún aliado. No encontró ninguno. Además, continuó Méndez, debo informarle que hay una investigación en curso sobre posible fraude relacionado con las tarjetas de crédito de la señora Emilia. Parece que usted ha estado haciendo compras y retiros no autorizados durante años. Sacó otro documento. Sin embargo, si coopera plenamente con el divorcio y acepta marcharse sin crear problemas, el señor Romero está dispuesto a no presentar cargos criminales. Ricardo se derrumbó en una silla cercana, su cabeza entre sus manos. Todo su bravado había desaparecido, reemplazado por la realización de que había sido completamente derrotado. ¿Cuándo?, preguntó con voz apagada. ¿Cuándo supiste? Hace 6 meses, respondí. Cuando Emilia mencionó casualmente que necesitaban más dinero a pesar de que sabía que ella había heredado una suma considerable de su madre. Comencé a sospechar que algo andaba mal. Me acerqué a él, mirándolo desde arriba. Contraté al licenciado Méndez no solo para investigarte a ti, Ricardo, sino para proteger a mi hija. Porque a pesar de todo, a pesar de cómo me ha tratado, ella sigue siendo mi hija, y no iba a dejar que un sinvergüenza como tú la destruyera completamente. Emilia sollozaba ahora, en los brazos de Rafael. Papá, lo siento tanto. Tenías razón sobre todo, sobre él, sobre mí, sobre todo. Me volví hacia ella con una sonrisa triste. Lo sé, mi niña, pero lo importante no es que yo tenía razón. Lo importante es que ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Méndez sacó más papeles de su maletín. Tengo aquí los documentos de divorcio ya preparados. Señor Salazar, si los firma ahora mismo, esto puede terminar hoy. De lo contrario, nos vemos en la corte el lunes por la mañana. Ricardo levantó la vista, sus ojos estaban rojos. Por primera vez desde que lo conocí, vi algo que podría haber sido vergüenza genuina en su rostro. Lo siento, murmuró, aunque no estaba claro si se lo decía a Emilia, a mí o a sí mismo. No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos. Nunca lo es, respondí.
pero las intenciones no importan tanto como las acciones, y tus acciones han mostrado exactamente quién eres. Méndez colocó los documentos frente a Ricardo junto con una pluma. Firme aquí, aquí y aquí. Hay una cláusula de no contacto que le prohíbe acercarse a cualquier miembro de la familia Romero por el resto de su vida. También está renunciando a cualquier reclamo sobre cualquier propiedad o activo que perteneció a la señora Emilia antes del matrimonio o que heredó durante el matrimonio. Ricardo tomó la pluma con mano temblorosa. Miró a Emilia una última vez, pero ella había desviado la mirada, incapaz de siquiera verlo. Con 3 firmas rápidas, 7 años de matrimonio llegaron a su fin. Méndez recogió los documentos y los guardó en su maletín. Señor Salazar, tiene 1 hora para recoger sus pertenencias personales de la casa que compartía con la señora Emilia. Después de eso, se le considerará en allanamiento si regresa. Ricardo se levantó lentamente. Sus movimientos eran los de un hombre derrotado. Caminó hacia la salida sin mirar atrás, pasando entre Tomás y los demás que se apartaron para dejarlo pasar. Cuando desapareció por la puerta del jardín, un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. El silencio que siguió a la partida de Ricardo era pesado, pero de alguna manera limpiador, como el aire después de una tormenta violenta. Emilia todavía estaba en los brazos de Rafael, pero sus sollozos se habían calmado hasta convertirse en respiraciones temblorosas. Me acerqué a ellos y extendí mi mano hacia mi hija. Ven, Emilia, siéntate conmigo. La guié hacia una silla y me senté a su lado, sosteniendo su mano entre las mías. Sus manos estaban frías y temblaban ligeramente. Papá, comenzó. Su voz era apenas un susurro. Toda mi vida, todo era una mentira. Sacudí la cabeza suavemente. No toda tu vida, mi niña. Los primeros años cuando eras pequeña, esos eran reales. El amor que tu madre y yo teníamos por ti era real. Las risas, las aventuras, los momentos simples de felicidad, todo eso era real. Miré hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Lo que pasó fue que en algún momento del camino, perdiste la conexión con esos valores, y yo, en mi dolor después de la muerte de tu madre, no fui lo suficientemente fuerte para evitar que te alejaras. Emilia apretó mi mano. No, papá. No te culpes. Yo tomé mis propias decisiones. Yo elegí creer en las cosas equivocadas, valorar las cosas equivocadas. Sofía, mi nieta, se acercó tímidamente. Abuelito, la tía Emilia va a estar bien. Sonreí y extendí mi otro brazo hacia ella. Ella corrió hacia mí y la alcé sobre mis rodillas. Sí, pequeña, tu tía va a estar más que bien. Va a estar mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. Miguel también se acercó, mirando a su tía con preocupación. Tía Emilia, ¿por qué dijiste esas cosas malas sobre el abuelito? Emilia se cubrió la cara con vergüenza, pero yo la detuve. Mira a tu sobrino, Emilia. Respóndele honestamente. Ella bajó las manos y miró a Miguel directamente. Porque fui una tonta, Miguel. Porque dejé que otras personas me dijeran que era importante en la vida. Y lo más triste es que esas personas estaban equivocadas, y yo fui demasiado ciega para verlo. Miguel pensó en esto por un momento con la seriedad que solo un niño de 10 años puede tener. Mi papá dice que tú solías ser diferente. Dice que solías jugar con él cuando eran pequeños, y que solían ser mejores amigos. Una nueva ola de lágrimas corrió por el rostro de Emilia. Eso es verdad. Tu papá y yo éramos inseparables cuando éramos niños. Él siempre me protegía, siempre estaba ahí para mí. Se volvió hacia Rafael con expresión desconsolada. ¿Cuándo dejé de ser esa persona? ¿Cuándo me convertí en esta versión horrible de mí misma? Rafael se agachó frente a su hermana tomando su otra mano. No importa cuándo pasó, hermana. Lo que importa es que puedes volver a ser esa persona. Puedes elegir ser mejor empezando hoy. María Elena, la vieja amiga de mi difunta esposa, se acercó con una caja de pañuelos. Tu madre estaría orgullosa de la decisión que tomaste hoy, Emilia.
orgullosa de que finalmente encontraste el coraje para alejarte de lo que estaba destruyéndote. Emilia tomó un pañuelo y se secó la cara. ¿Ustedes creen que puedo hacer esto? ¿Que puedo cambiar realmente? Por supuesto que puedes, dijo Antonio levantándose de su silla. Tu padre cambió mi vida cuando me prestó ese dinero para la operación de mi hija. Me mostró que hay bondad en el mundo, que hay personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Tú tienes esa misma sangre en tus venas, Emilia. Solo necesitas encontrar el camino de vuelta a ella. Uno por uno, mis amigos se acercaron, compartiendo palabras de aliento con mi hija. Era hermoso ver cómo la comunidad que había construido durante décadas ahora se extendía para acoger a mi hija en su momento más vulnerable. Finalmente, Tomás se acercó. Su presencia imponente, pero su expresión era gentil. Emilia, tu padre es el mejor hombre que conozco. Ha pasado por infiernos que tú ni siquiera puedes imaginar y siempre salió con su integridad intacta. Si hay alguien que puede guiarte de vuelta al camino correcto, es él. Se volvió hacia mí. Jesús, amigo mío. Has manejado esto con más gracia de la que yo hubiera tenido. Muchos hombres hubieran simplemente desheredado a su hija y terminado con eso. Pero tú le diste una oportunidad de redención. Me encogí de hombros. ¿Qué clase de padre sería si no le diera a mi hija la oportunidad de encontrarse a sí misma nuevamente? Don Ramsley me dio una oportunidad cuando demostré mi valía. Ahora le doy a Emilia la misma oportunidad. El licenciado Méndez, quien había estado observando todo desde un lado, se acercó. Señor Romero, hay algunos asuntos adicionales que necesitamos discutir sobre la distribución del patrimonio, pero creo que tal vez deberíamos hablar en privado. ¿No? Dije firmemente. Cualquier cosa que necesites decir, puedes decirla frente a todos aquí. Esta gente es mi familia tanto como mis propios hijos. Méndez asintió y sacó más documentos. Muy bien. Don Ramsley dejó instrucciones adicionales que solo debían revelarse después de que usted completara la prueba del año. Instrucciones que ni siquiera usted conocía hasta ahora. Esto captó mi atención. ¿Qué tipo de instrucciones? Méndez sonrió. Don Ramsley estableció fondos adicionales, separados de los 30 millones que le dejó. Estos fondos, por un total de $5 millones adicionales, están específicamente designados para obras de caridad en su nombre. Miró a todos los presentes. Don Ramsley especificó que estos 5 millones deben usarse para continuar el trabajo que usted ha estado haciendo toda su vida, ayudar a personas que necesitan una mano, pero con una condición adicional. ¿Cuál es?, pregunté intrigado. Que su familia participe en la distribución de estos fondos, explicó Méndez. Específicamente, que sus hijos trabajen juntos para identificar y ayudar a personas necesitadas. Don Ramsley creía que trabajar juntos en algo significativo podría sanar cualquier ruptura en su familia. Miré a Rafael y Emilia. Rafael sonreía ampliamente, entendiendo inmediatamente la sabiduría detrás de este regalo. Emilia parecía abrumada, pero también esperanzada. Además, continuó Méndez, hay una carta personal que Don Ramsley escribió para cada miembro de su familia. Pidió que se entregaran en este momento exacto. Sacó 3 sobres del maletín, cada uno con un nombre escrito en la elegante caligrafía de Don Ramsley. Distribuyó los sobres, uno para mí, uno para Rafael y uno para Emilia. Él escribió estas cartas el día antes de su muerte, explicó Méndez. Nadie ha leído su contenido excepto él. Abrí mi sobre con manos temblorosas. La letra de Don Ramsley era débil pero legible. Mi querido Jesús, leí en voz alta para que todos pudieran escuchar. Si estás leyendo esto, significa que has completado la prueba que te di. Significa que has navegado el año más difícil con la gracia y dignidad que siempre supe que tenías. Quiero que sepas algo que nunca te dije mientras vivía. Eras el hijo que mis propios hijos nunca fueron. Cuando te vi trabajar día tras día con honestidad inquebrantable, cuando te vi sacrificar tus propias comodidades para ayudar a otros, vi reflejado en ti el hombre que yo intenté ser toda mi vida.
pero que a menudo fracasé en alcanzar. Los 30 millones que te dejé no son solo dinero, son mi legado, mi verdadero legado. No de edificios y empresas, sino de valores y principios. Y confío en que los usarás de maneras que honren esos principios, mucho mejor de lo que yo jamás pude. Me detuve. Mi voz se quebraba con emoción. Rafael se acercó y puso su mano en mi hombro, dándome fuerzas para continuar. Pero hay algo más que quiero que sepas. Hay una razón por la que insistí en la prueba del año. Una razón por la que te pedí que observaras a tu familia tan cuidadosamente. Verás, hace 20 años, yo fallé esa misma prueba con mis propios hijos. Cuando mi esposa estaba muriendo, revelé cuánto dinero tenía, pensando que los uniría. En cambio, los destruyó. Se pelearon por cada peso, se acusaron mutuamente de favoritismo, y al final, cuando ella murió, casi no se hablaban entre sí. Ese fue mi mayor error, no por dejarles dinero, sino por dejárselo demasiado pronto, antes de que hubieran aprendido su verdadero valor. No quería que cometieras el mismo error. Miré a Emilia, quien escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro. Confío en que has tomado las decisiones correctas. Continué leyendo. Confío en que has visto quién en tu familia tiene el carácter para manejar la responsabilidad de la riqueza. Y si alguien falló, confío en que le darás la oportunidad de redimirse, tal como yo te di esa oportunidad a ti hace tantos años. El dinero, Jesús, es solo una herramienta. Puede construir o destruir, sanar o dañar, unir o dividir. Todo depende del carácter de quien lo posee. Asegúrate de que tu familia entienda esto. Asegúrate de que aprendan que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón y sus acciones. Gracias, mi amigo, por ser el hijo que la naturaleza nunca me dio, pero que el destino puso en mi camino. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Con todo mi amor y respeto. Don Ramsley. Terminé de leer y doblé la carta cuidadosamente, sosteniéndola cerca de mi corazón. Rafael abrió su sobre y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se abrieron más con cada línea. Finalmente habló. Don Ramsley escribió que me observó durante los años que cuidé a papá. Escribió que vio en mí la misma devoción filial que papá mostró hacia él. Me dice que el dinero que papá me está dejando viene con la responsabilidad de continuar ese legado de amor y servicio. Rafael miró a su hermana y escribe que espera que pueda guiar a mi hermana de vuelta a la persona que solía ser, la hermana que él recuerda conocer cuando éramos niños, y lo visitábamos en su oficina. Emilia sostenía su sobre sin abrirlo. Sus manos temblaban. No sé si puedo leerlo, susurró. ¿Qué si dice que soy un fracaso? ¿Qué si dice que no merezco una segunda oportunidad? Solo hay una manera de saberlo, dije gentilmente. Con dedos temblorosos, Emilia abrió el sobre y sacó la carta. Comenzó a leer en silencio, y vi cómo sus expresiones cambiaban de temor a sorpresa a alivio absoluto. Léela en voz alta, hija. La animé. Emilia asintió y comenzó con voz entrecortada. Querida Emilia, nunca nos conocimos formalmente, pero te he observado durante años. Te he visto crecer de una niña brillante y llena de vida a una mujer que perdió su camino. Y quiero que sepas que no te juzgo por eso. Todos perdemos nuestro camino a veces. Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas antes de continuar. Yo perdí mi camino después de que mi esposa murió. Me enfoqué tanto en construir mi imperio que olvidé construir relaciones con mis propios hijos. Cuando finalmente me di cuenta de mi error, era demasiado tarde. Ellos me veían solo como una fuente de dinero, no como su padre. Emilia sollozaba ahora, pero seguía leyendo. Veo en tu historia un reflejo de la mía con mis hijos. Veo cómo el dolor y la pérdida de tu madre te empujó en una dirección equivocada. Veo cómo la influencia de un hombre egoísta te alejó aún más de tu verdadero ser. Pero también veo algo más, veo potencial. Veo la posibilidad de redención. Su voz se fortaleció mientras continuaba.
Tu padre me pidió consejo antes de morir sobre qué hacer contigo. Me preocupaba que el dolor de tu rechazo lo estuviera destruyendo. Le dije que te diera una prueba, no para castigarte, sino para darte la oportunidad de ver la verdad sobre tu vida. Le dije que si realmente te importaba, encontrarías el camino de vuelta a él. Y si estás leyendo esto, significa que lo hiciste. Emilia me miró con expresión de asombro. ¿Tú hablaste con Don Ramsley sobre mí? Asentí. Él era mi confidente. Le hablé de todo, incluido mi dolor por haberte perdido de la manera en que te había perdido. Emilia volvió a la carta. Emilia, el dinero que tu padre te ofrece no es una recompensa. Es una herramienta para tu transformación. Las condiciones que te puso no son castigos, son regalos. Te está dando la oportunidad de reconstruirte a ti misma, de descubrir quién eres realmente cuando quitas todas las capas de falsedad que has acumulado. Hizo una pausa. Su voz era apenas un susurro ahora. Sé que el camino será difícil. Sé que trabajar con tus manos será humillante al principio. Sé que enfrentar tu verdad en terapia será doloroso, pero también sé que al final de este viaje encontrarás algo más valioso que cualquier cantidad de dinero. Encontrarás tu verdadero yo. Y cuando lo hagas, descubrirás que el amor de tu padre nunca se fue. Simplemente estaba esperando a que volvieras a casa, con esperanza y fe en tu futuro, Don Ramsley. Emilia terminó de leer y se derrumbó contra mí, sollozando incontrolablemente. La sostuve, dejando que liberara años de dolor, vergüenza y arrepentimiento. Rafael se unió a nosotros, envolviendo a ambos en un abrazo mientras él también lloraba. Mis dos hijos, finalmente unidos nuevamente. Los días siguientes a mi fiesta de jubilación fueron extraordinarios en formas que nunca hubiera imaginado. Emilia cumplió su palabra inmediatamente. Al día siguiente estaba tocando mi puerta a las 7 de la mañana, vestida con ropa simple y con una expresión determinada que no había visto en años. «Estoy lista para comenzar, papá», había dicho. La ayudé a encontrar trabajo en una panadería local, el mismo lugar donde yo solía comprar pan cuando era joven y tenía poco dinero. El dueño, don Miguel, era un viejo amigo que entendió inmediatamente lo que estaba tratando de lograr. La pondré a trabajar de verdad, me había prometido con un guiño. Nada de tratamiento especial. Y cumplió su palabra. Emilia trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, amasando pan, limpiando hornos, atendiendo clientes. Al final de su primera semana, llegó a mi casa el domingo con las manos ampolladas y los pies adoloridos. Pero había algo diferente en sus ojos, una luz que había estado ausente durante años. «¿Papá?», me dijo mientras cocinábamos juntos ese domingo. Hoy una señora mayor vino a la panadería. Solo tenía suficiente dinero para medio kilo de pan. Don Miguel le dijo que no se preocupara, que le daría un kilo completo de todos modos. La señora comenzó a llorar de gratitud. Emilia cortaba vegetales mientras hablaba. Sus movimientos eran torpes, pero sinceros. Me di cuenta de que nunca había visto realmente a personas así. Quiero decir, las veía en la calle, pero nunca realmente las vi. Nunca pensé en sus vidas, en sus luchas. Puse mi mano sobre la suya. Esa es la diferencia entre mirar y ver, hija mía, entre existir en el mundo y ser parte de él. Las semanas se convirtieron en meses. Rafael y Emilia comenzaron a trabajar juntos en la distribución de los $5 millones designados para caridad. Visitaban familias necesitadas. Identificaban casos donde una pequeña cantidad de dinero podía hacer una gran diferencia. Rafael pagó la cirugía de un niño con problemas cardíacos. Emilia encontró una familia de refugiados y les ayudó a establecer un pequeño negocio. Juntos renovaron un orfanato que estaba al borde del cierre. Ver a mis hijos trabajar juntos nuevamente fue el regalo más grande que pude recibir. Una tarde, 3 meses después de la fiesta, Emilia llegó a mi casa con Sofía y Miguel. «Papá, los niños quieren ayudar también. ¿Podemos enseñarles sobre lo que estamos haciendo?»
Pasamos el resto del día explicándoles a mis nietos sobre la responsabilidad que viene con tener recursos, sobre la importancia de ayudar a otros, sobre cómo pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas. Sofía, con su seriedad de 8 años, declaró que cuando creciera donaría la mitad de todo lo que ganara a personas necesitadas. Miguel dijo que quería ser ingeniero como su abuelo, para poder construir casas para personas sin hogar. En el 6º mes, recibí una llamada de la terapeuta de Emilia, la doctora Ramírez. Señor Romero, quería informarle que Emilia ha hecho un progreso extraordinario. Ha enfrentado algunos traumas muy profundos relacionados con la muerte de su madre y su relación con usted. Está haciendo el trabajo. Le agradecí y colgué con el corazón lleno de esperanza. Pero la verdadera prueba vino en el mes 9. Emilia había estado trabajando consistentemente, visitando cada domingo, haciendo su trabajo voluntario, asistiendo a terapia. Pero una tarde llegó a mi casa con lágrimas en los ojos. «Papá, necesito decirte algo», dijo, sentándose pesadamente en el sofá. Mi corazón se hundió. «¿Qué pasó?» «Vi a Ricardo», admitió. Estaba en el supermercado con una mujer joven, probablemente la amante de Guadalajara. Me vio y se acercó. Esperé conteniendo la respiración. Me pidió que volviéramos. Dijo que había sido un error, que me extrañaba, que podíamos empezar de nuevo. Emilia me miró directamente. Y papá, por un momento, por un horrible momento, consideré decirle que sí. Sentí una punzada de miedo, pero dejé que continuara. Porque aunque he estado trabajando duro estos meses, parte de mí todavía extraña la comodidad de mi vida anterior. Extraño no tener que levantarme a las 5 de la mañana. Extraño no tener las manos adoloridas. Extraño poder comprar cosas sin pensar en el precio. Se limpió las lágrimas. Pero entonces pensé en algo que Don Ramsley escribió en su carta. Escribió que encontraría mi verdadero yo, y me di cuenta de que no quiero volver a ser la persona que era. Esa persona era miserable, aunque no lo admitiera. Esa persona medía su valor por cosas que no importan. Sonrió a través de sus lágrimas. Así que le dije a Ricardo que no. Le dije que había encontrado algo más valioso que la comodidad. Me había encontrado a mí misma. Y entonces me di la vuelta y me fui. Me levanté y abracé a mi hija. Mi corazón estaba rebosante de orgullo. Ese fue tu momento decisivo, Emilia. Ese fue el momento en que realmente ganaste tu redención. Ella se apartó y me miró con ojos brillantes. Pero papá, necesito decirte algo más. No quiero los $2 millones. Me quedé en silencio por la sorpresa. ¿Qué? No los quiero, repitió firmemente. Quiero decir, los quiero. Pero no para mí. Quiero que vayan al fondo de caridad. Quiero que se usen para ayudar a más personas como esa señora en la panadería, como la familia de Minodesa, refugiados que encontré, como el niño que necesitaba cirugía cardíaca. Sacudí la cabeza. Emilia, esos 2 millones son tuyos, los ganaste. No, dijo con una determinación que reconocí como mía propia. Los gané al aprender que no los necesito. Tengo un trabajo que me da propósito. Tengo una familia que me ama. Tengo mi dignidad de vuelta. ¿Qué más podría necesitar? En ese momento, supe que mi hija realmente había completado su transformación. No porque rechazara el dinero, sino porque finalmente entendía que el valor real de una persona no tiene nada que ver con su riqueza. 2 años después de aquella fatídica fiesta de jubilación, organicé otra celebración en el mismo jardín. Pero esta vez era diferente. Esta vez estábamos celebrando algo mucho más importante que el final de una carrera. Estábamos celebrando el renacimiento de una familia. Emilia había completado sus 2 años de prueba con honores. Ahora era gerente de la panadería donde había comenzado como trabajadora. Don Miguel la había promovido después de que ella transformara el negocio con ideas innovadoras y un servicio excepcional. Había terminado su terapia, aunque todavía iba ocasionalmente para mantenimiento. Y su trabajo voluntario había evolucionado hasta convertirse en su verdadera pasión,
Ahora dirigía un programa que enseñaba habilidades laborales a mujeres en situaciones de abuso. Rafael había usado su parte de la herencia sabiamente, invirtiendo en negocios éticos y sostenibles, creando empleos en la comunidad. Pero lo más importante, él y Emilia habían reconstruido su relación hasta el punto donde eran nuevamente inseparables, como cuando eran niños. El jardín estaba lleno de las mismas personas que habían presenciado la humillación de hace 2 años, pero también había caras nuevas, personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo caritativo de mis hijos. La familia de refugiados estaba ahí con su floreciente negocio de comida. El niño que había recibido la cirugía cardíaca corría con Sofía y Miguel, completamente sano. La señora mayor de la panadería estaba sentada en un lugar de honor, sonriendo con lágrimas de felicidad. Me puse de pie para hacer un brindis. Mi voz era fuerte a pesar de mis 70 años. Hace 2 años, me paré en este mismo lugar y escuché palabras que ningún padre debería escuchar. Palabras que me hicieron cuestionar si había fallado como padre, si había fallado en transmitir los valores que Don Ramsley y yo compartimos. Miré a Emilia, quien me observaba con amor puro en sus ojos. Pero lo que no entendí entonces era que a veces las personas necesitan perderse para poder encontrarse. A veces necesitan tocar fondo para poder rebotar más alto que nunca. Levanté mi copa. Mi hija Emilia llegó a esta fiesta hace 2 años como una extraña para mí, alguien que había olvidado quién era y de dónde venía, pero hoy se encuentra aquí como la mujer que siempre supe que podía ser, alguien que entiende que el verdadero valor viene de lo que das, no de lo que tienes. Emilia se levantó y caminó hacia mí. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Papá, hay algo que necesito decir frente a todos». Tomó el micrófono de mis manos, el mismo micrófono que había usado para humillarme hace 2 años. Hace 2 años, me paré aquí y dije las palabras más crueles que he pronunciado en mi vida. Llamé a mi padre un inútil. Dije que no tenía nada de qué estar orgulloso, y cada persona en este jardín fue testigo de mi vergüenza. Su voz se quebró, pero continuó. Lo que no sabía entonces era que mi padre tenía $30 millones en el banco. Pero más importante que eso, él tenía algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Él tenía integridad. Tenía el respeto de todos en esta comunidad. Tenía un legado de bondad y generosidad que había construido durante décadas. Se volvió para mirarme directamente. Pero yo estaba tan cegada por mi propia codicia y superficialidad que no podía verlo. Medía el éxito por el auto que conducías y la casa donde vivías, sin darme cuenta de que el verdadero éxito se mide por las vidas que tocas y las personas que ayudas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Mi padre podría haberme desheredado completamente. Podría haberme echado de su vida para siempre. Pero en cambio, me dio el regalo más grande que cualquier padre puede dar. Me dio la oportunidad de ser mejor. Se limpió las lágrimas. Los últimos 2 años han sido los más difíciles de mi vida, pero también han sido los más significativos. He trabajado con mis manos hasta que sangraron. He enfrentado verdades dolorosas sobre mí misma en terapia. He servido a personas que tienen menos que yo. Y he aprendido que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. «Papá, te debo una disculpa que está 2 años atrasada. Lo siento por cada palabra cruel que dije. Lo siento por cada vez que te hice sentir menos que el hombre increíble que eres. Y sobre todo, lo siento por haber tardado tanto tiempo en ver lo que todos los demás siempre vieron en ti». La levanté y la abracé fuertemente. «Ya estás perdonada, mi niña. Fuiste perdonada en el momento en que decidiste cambiar». Rafael se unió a nosotros, envolviendo a ambos en sus brazos. Sofía y Miguel corrieron hacia nosotros, convirtiéndolo en un abrazo familiar completo. El jardín estalló en aplausos. Cuando finalmente nos separamos, Emilia tenía una sonrisa en su rostro. «Papá, hay algo más. He estado trabajando en un proyecto secreto con Rafael». Rafael asintió
y trajo una caja grande cubierta con una sábana. Queríamos hacer algo para honrar a don Ramsley y su legado, explicó Emilia. Levantaron la sábana juntos, revelando una hermosa placa de bronce. En ella estaban grabadas las palabras «La Fundación Don Ramsley y Jesús Romero, para la dignidad humana». Debajo había una descripción de la misión de la fundación: ayudar a personas que habían perdido su camino a encontrarlo nuevamente. «Hemos usado el dinero que rechacé», explicó Emilia, junto con contribuciones de ambos, para establecer una fundación permanente. Ayudará a personas como yo, personas que se han perdido en el materialismo y necesitan encontrar su camino de vuelta a lo que realmente importa. Miré la placa, apenas capaz de hablar a través de mi emoción. Don Ramsley estaría tan orgulloso. «Lo sabemos», dijo Rafael, «y queremos que tú seas el presidente de la fundación. Queremos que continúes tu legado de ayudar a otros a encontrar su verdadero valor». En ese momento, rodeado de mi familia y amigos, mirando esta hermosa representación de cómo el dolor puede transformarse en propósito, entendí completamente la sabiduría de don Ramsley. No me había dejado $30 millones para hacerme rico, ya era rico en las formas que importaban. Me los había dejado como una herramienta para enseñar la lección más importante: que el verdadero valor de una persona no se mide en dólares, sino en amor, integridad y el impacto positivo que tienen en otros. Emilia había comenzado este viaje pensando que estaba trabajando para ganar $2 millones. Lo que no sabía era que el verdadero premio no era el dinero, era recuperarse a sí misma, era reconstruir su relación con su familia, era encontrar propósito y significado en ayudar a otros. Esas cosas no tienen precio. Mientras el sol se ponía sobre nuestro jardín, proyectando un brillo dorado sobre todos los reunidos, me di cuenta de que este era el final perfecto para un viaje que había comenzado con dolor, pero había terminado en redención. Don Ramsley me había enseñado que el dinero es solo una herramienta, y yo había usado esa herramienta para enseñarle a mi hija la misma lección. Y ahora, juntos, usaríamos esa herramienta para enseñar a otros. Levanté mi copa una última vez. A don Ramsley, quien me enseñó que la verdadera riqueza se mide en carácter. A mi familia, que ha demostrado que el amor y el perdón pueden superar cualquier obstáculo. Y a todos ustedes, mis amigos, que han sido mi mayor tesoro durante todos estos años. Todos levantaron sus copas. Y sobre todo, añadí, mirando a Emilia con amor infinito, brindo porque nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu camino de vuelta a casa. Y nunca es demasiado tarde para descubrir que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulas, sino en quién te conviertes y en las vidas que tocas. Bebimos juntos mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, y supe que don Ramsley, donde quiera que estuviera, sonreía. Su legado continuaría, no en edificios o cuentas bancarias, sino en los corazones transformados y las vidas cambiadas de todos los que habíamos tocado, y todos los que tocaríamos, en el futuro. Esa noche, mientras el jardín lentamente se vaciaba y mi familia me ayudaba a limpiar, Emilia se acercó a mí una última vez. «Papá», susurró, «gracias por no rendirte conmigo. Gracias por creer que podía ser mejor». La abracé fuertemente. Siempre creí en ti, mi niña. Incluso en mis momentos más oscuros, sabía que la niña que crié todavía estaba ahí en algún lugar, solo esperando ser encontrada nuevamente. Y así, 2 años después de la noche más oscura de nuestra relación, nos encontramos finalmente en la luz, no como padre e hija separados por malentendidos y resentimientos, sino como familia unida por amor, perdón y la comprensión compartida de que el verdadero valor de la vida nunca se puede medir en dólares. Don Ramsley me había dado $30 millones, pero el verdadero regalo que me dio fue mucho más valioso. Me dio la sabiduría para usar ese dinero para salvar a mi familia y para enseñar la lección más importante que cualquier persona puede aprender, que al final, lo único que realmente importa es el amor que damos, las vidas que tocamos
y el legado de bondad que dejamos atrás. Y eso, amigos míos, no tiene precio.